esto? Significa que en realidad el tema de la complejidad ha cambiado mucho desde la perspectiva de la introducción del anclaje óseo y algunas técnicas de aceleración de los movimientos de ortodoncia. Quizás sea más oportuno llamarlos casos retadores o casos que demandan más nuestra atención, porque la complejidad de un caso no necesariamente va a ir en función de la mecánica complicada, más complicada o menos complicada, sino también del manejo del paciente. Manejos que van desde interacciones interprofesionales con otorrinos, médicos, psicólogos, nutricionistas, etcétera, hasta situaciones particulares propias de la especialidad que podrían, según la categoría que nosotros querramos trabajar, darle una etiqueta de complejidad o no. Nuestra especialidad todavía sigue trabajando mucho en función de la experiencia clínica. Si bien nuestro espíritu siempre es trabajar con la mayor evidencia y calidad de la evidencia científica, pues esto todavía está bastante lejos de ser una realidad. Lo cual no quiere decir que las situaciones que abordemos o practiquemos en la clínica no se fundamenten en hechos científicos ya probados, sino que la introducción de herramientas nuevas y de formas nuevas de trabajarlos, de resolver los tratamientos, nos lleva a la oportunidad de variar y probar modelos mecánicos nuevos que quizás todavía no han sido adecuadamente evaluados en la literatura. Por eso inicio esta presentación comentando que mucho de la experiencia clínica y qué tan buena es la capacidad del ortodoncista de saber observar hagan la diferencia para el éxito de muchos tratamientos. Los casos retadores o los más retadores o complejos pueden verse claramente favorecidos si es que entendemos que la mecánica de la ortodoncia puede llevarse a niveles de simplificación. Y cuando uso la palabra simplificación, no quiero que el término suene a algo que tiene poca importancia. Por el contrario, llegar a niveles de simplificar una metodología requiere de un gran expertise, de haber experimentado numerosas veces, de haber ensayado muchas veces, de haber tenido que corregir las rutas y probablemente buscar las mayores eficiencias. Lograr simplicidad requiere también de paciencia, requiere ser metódico, requiere saber registrar y requiere saber observar. Y creo yo actualmente que el mejor ortodoncista es aquel que sabe realmente observar y tomar las decisiones pertinentes en el momento justo. En términos generales y a manera de introducción de esta plática, podríamos comentar que hay formas de acelerar los tratamientos o hay formas de hacerlos más eficientes a través de aceleraciones biológicas, llámese una corticotomía, un Wilcodontics, alguna de estas técnicas modernas, y que cuando se conjugan o se integran con anclaje óseo que nos permite manipular las líneas de acción de fuerza de los vectores resultantes, podemos lograr llevar situaciones muy complejas, aquellas situaciones de sistemas de fuerzas estáticamente no determinados, a un máximo control de sistemas de fuerzas perfectamente determinados. Y esto es algo de lo que vamos a hablar y lo que vamos a repetir. La biomecánica, de hecho, ha cambiado y ha cambiado para facilitarnos la vida y a modo de broma, no tiene ninguna otra intención que llamar la atención para reconocer lo que podría ser un paralelo, no pretende incomodar a ninguna persona, pero podríamos poner como ejemplo a dos chicas que se cruzan por primera vez y se conocen y una le hace a la otra un escrutinio en 3D de pies a cabeza y le saca hasta las uñas postizas que tiene o que no tiene. Y esto podría estar representando de manera gráfica lo que es una biomecánica tradicional,
que es difícil de controlar, es multivariada, no podemos aislar las piezas dentarias y no podemos, por lo tanto, controlar los momentos ni las fuerzas. Y por otro lado, a nuestra derecha, tenemos a dos muchachos que también se conocen por primera vez y son tan simples, y aquí viene el ejemplo, como podría ser el aislar un problema de un movimiento ortodóntico, un movimiento muy particular como una intrusión, y llevarla a un nivel de simplicidad tal que es, como dicen los gringos, totalmente straightforward, que lo hace simple, que lo hace eficiente y que lo puede hacer hasta predecible. Entonces, un poco para hacer un pequeño paralelo de lo que nos ha permitido la introducción de técnicas modernas o de abordajes modernos, con las diferentes modalidades de anclaje óseo, sean mini implantes monocorticales, bicorticales, placas, etcétera, hasta la inserción o la utilización de sistemas de aceleración de ortodoncia que nos pueden ayudar a simplificar muchísimo nuestros casos más retadores. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos buscar cuando nos encontramos frente a un caso complejo o retador? Tener una biomecánica que esté orientada a una situación de corrección puntual. Más mecánica orientada a un logro. Vale decir, hacerla más eficiente. De modo que estas tres palabras clave son las que deberían, o las que les pido, por favor, que tengan ustedes en mente durante esta hora y 40, 45 minutos que conversemos, que son simplicidad, eficiencia y predictibilidad. Estas tres palabras clave son el punto angular, son el inicio de una serie de construcciones biomecánicas que nos van a ayudar a trabajar de manera muy particular nuestros movimientos de ortodoncia. Simple entonces, algo sencillo, que no tiene mayores dificultades, ¿bien? Eficiente es aquella capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. Y finalmente, predecible es algo que esperamos que suceda, ¿bien? Y esta es quizás la variable menos controlada que hemos tenido en el área de ortodoncia. La pregunta que salta en este momento entonces es, ¿cómo convertimos un escenario biomecánico retador, complejo, a un escenario que sea pasible de ser controlado, a un escenario biomecánico simple, a un escenario que me permita a mí aislar los momentos y las fuerzas, de modo que mi unidad activa esté, si no perfecta, casi perfectamente controlada y pueda ser desplazada hacia el lugar que requiero. Y para eso, y dejar ya de lado la teoría, porque podremos ir complementándola viendo algunos casos, comienzo con este caso. En realidad, decidir por qué caso comenzar es muy complicado. Hay casos que son retadores y arranco con este caso porque es un caso que se me ha preguntado mucho en determinados momentos, en conferencias o en charlas, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de reducir la sonrisa gingival sin pasar por un quirófano? De Vincenzo, que es un autor, tiene un par de artículos muy interesantes. Él propone una técnica que se llama el VAC, el Vertical Adjustable Corrector, y a partir de estas ideas, de las ideas de Vincenzo, es que trabajamos con esta dama. Es una dama, una chica que está en sus 30s, y cuyo motivo de consulta es la sonrisa gingival, que no le gusta. Y a esta chica, que ya había tenido dos tratamientos de ortodoncia previo, se le ofreció solamente por el hecho que no quería estar mucho tiempo con los brackets, acelerar el tratamiento con una corticotomía. Bien, no voy a entrar en detalles, pero sí comentar un poquito que la corticotomía es la injuria controlada de la cortical ósea,
que busca crear un medio osteopénico alrededor de las piezas dentarias que quiero mover. Bien, explico esto porque parte de la corticotomía que se practicó en ella fue hecho en el consultorio, en la silla dental, no fue hecho en el quirófano. Y reitero, solo por un tema anecdótico, a ella se le ofreció, y ella sí lo quiso, acelerar el movimiento, pero la mecánica y los resultados se pueden lograr de manera similar sin necesidad de pasar por esta cirugía. Entonces, si ustedes observan ahí, esta foto ya tiene alrededor de algo de 10 años probablemente. Lo que ven a la izquierda es una placa que utilizan los cirujanos para cirugía ortognática, y en la zona anterior, a la altura de la espina nasal, van a encontrar ahí un tornillo de osteosíntesis. En la actualidad, utilizaríamos ya no una placa de cirujano, sino un tornillo bicortical en la zona infracigomática, y probablemente un tornillo bicortical también en la zona de la espina nasal anterior. Bien, sí es importante para esta mecánica, para poder reducir la sonrisa gingival, tener 3 puntos de apoyo, como ven en la imagen. Un punto en la zona anterior, con aproximadamente una fuerza de 60 a 80 gramos, un punto, una fuerza entre molares, mejor entre primer y segundo molar, de aproximadamente 120 gramos, 120 por lado, y a nivel de premolares, una fuerza media de 80 gramos, que para el caso de nuestra paciente se controló con un ATP y con dos anclajes, con 2 mini implantes colocados en el paladar. Y bien, lo que se trabajó aquí es una intrusión controlada en 3 puntos para que todo el arco superior pueda desplazarse en sentido vertical. Reitero, y lo podremos comentar al final en las preguntas, que tranquilamente esta mecánica, y así lo trabaja el doctor De Vincenzo con su modelo, no requiere necesariamente de una intervención quirúrgica que la acompañe para acelerar. Estos son los resultados obtenidos. Particularmente, yo les confieso que me gustaba mucho más la sonrisa de la paciente en el pre que en el post, pero evidentemente esto no se lo podemos decir a nuestro paciente. Ella está más que feliz, ella está muy contenta con los resultados, y eso es lo que para nosotros vale muchísimo. Y miren esta secuencia. Enero del 2009, para septiembre del 2010, con el tratamiento concluido. Aproximadamente un año después, en la tercera foto, la estabilidad es muy buena, y 8 años después, la estabilidad en la corrección de la mordida de la sonrisa gingival se mantiene. Este es un caso realmente retador. De hecho, es muy ortodóntico, si queremos llamarlo, o ortodóntico quirúrgico, que en condiciones ideales yo le sugiero al paciente que entre al quirófano. Pero siempre vamos a tener algún paciente renuente que no quiere pasar por la experiencia de anestesia general, y se puede trabajar, evidentemente, con un buen anclaje óseo, la oportunidad de intruir todo el maxilar superior y generar un efecto de intrusión para esconder la sonrisa gingival y tener una apariencia diferente. Nuevamente les comparto mi opinión personal de la sonrisa. Siempre me gustó más la inicial, pero bueno, sobre gustos y colores, ya conocemos la frase. Un segundo caso que creo que es muy, muy interesante y también retador es aquella situación en la que los ortodoncistas hemos padecido por muchos años con respecto a la corrección de las mordidas en tijera. Las mordidas en tijera, cuando son unilaterales, generan en personas en época de crecimiento una laterodesviación o un desplazamiento lateral de la mandíbula que condiciona o puede condicionar a un crecimiento desviado y alejado de los patrones esperados. Y este es el caso de esta pequeña que acude por primera vez a la consulta a los 7 años de edad, hija de unos amigos profesores. Venían con historia de haber acudido a un odontólogo previo, y el motivo particular era
si es que valía la pena corregir esta mordida en tijera que podemos, con algo de buena voluntad, ver en el lado izquierdo de nuestra pacientita. El cuento aquí se ve mejor en el modelo, en la mordida en tijera, el molar permanente, el primer molar permanente está en proceso de erupción, y es clara la relación tipo Brody, la mordida tipo Brody que presenta esta niña. El cuento con este caso en particular es que corregir una mordida Brody, sea en un niño, sea en un paciente adulto, es extremadamente difícil y tradicionalmente hemos tenido que utilizar y hemos tenido que trabajar expansores abiertos para ir cerrándolos. O sea, partimos con el expansor colocado abierto y lo vamos cerrando en sentido inverso para que se colapse o se reduzca la inclinación dentro alveolar de las piezas posterior-superiores. Un acercamiento de la mordida en tijera, para que se entienda un poco más la situación a la que estoy haciendo referencia. Y una mordida Brody se caracteriza porque al no haber contacto entre antagonistas, las piezas posteriores superiores migran hacia oclusal, rompen el equilibrio del plano oclusal y llegan incluso a contactar con la mucosa inferior. El contacto al momento de ocluir lateralice, como pueden ver, que ya estaba sucediendo a los 7 años de edad en nuestra paciente. A los padres de esta pequeña, que se llama Luana, se le ofreció la forma más simple que hay de corregir una mordida tipo Brody y que es súper eficiente y súper predecible, que es la siguiente. Para entender la mecánica de esto, creo que es interesante observar esta gráfica. Y en ella, a la derecha de su pantalla, van a poder ver ese molar angulado hacia vestibular, ¿bien? Y más en un nivel oclusal mucho más bajo que su pieza contralateral. En rojo se representa el eje de la pieza dentaria. Entonces, en teoría, si nosotros logramos intruir esta pieza dentaria e inclinarla hacia palatino, corregimos nuestra mordida Brody. ¿Y cómo se logra? Pues actualmente es extremadamente fácil de hacer. Se coloca algún anclaje óseo en el paladar, generalmente en el fondo de la bóveda palatina, bien, entendiendo que el fondo de la bóveda siempre va a estar para la vista de la imagen más alta o más arriba que el molar. Aplicar una fuerza por palatino, bien, y si representamos al centro de rotación o centro de resistencia, como la denominación que quieran usar, con este punto redondo en celeste, vamos a encontrar que la pieza dentaria, que este molar, va a girar en el sentido de las agujas del reloj y al ser una fuerza que va para la vista de abajo hacia arriba, a este molar no le queda otra cosa que intruirse e inclinarse, tener un momento volcante hacia palatino. Esto se llama en ortodoncia sistema de fuerzas estáticamente determinado. ¿Y qué es esto? Es cuando el operador tiene la oportunidad de controlar las fuerzas y los momentos que aplica en la unidad activa. La unidad activa es el diente que yo deseo mover, ¿bien? Y la unidad reactiva es la que sufre la fuerza de reacción o lo que nosotros llamamos anclaje. En este caso, para la gráfica, la unidad reactiva vendría a ser esta suerte representada por 2 implantes y un botón de acrílico, ¿bien? Y la unidad activa es evidentemente el molar. Entonces, toda vez que el operador pueda controlar la fuerza y los momentos generados por las fuerzas, hablamos de un sistema de fuerzas estáticamente determinado. Y a los padres de esta niña se les ofreció a esta edad colocar un implante, acompañarlo de unos botones adhesivos en palatino de estas piezas que estaban erupcionando y hacer el movimiento. Por supuesto que es muy fácil decirlo y contarlo, pero no todas las personas
y por muy buenos comunicadores que podamos ser o que querramos ser, a veces los padres no están dispuestos a que sus niños pequeños tengan algún tipo de anclaje óseo en la boca. Lo que sucedió con ella es que, bueno, no aceptaron el tratamiento, se fueron y regresaron 3 años después. Bien, aquí podemos ver cómo ya creció, ahora tiene alrededor de 10 años. Evidentemente, nunca esperamos una corrección espontánea de la mordida Brody. Se acentuó la laterodesviación de la mandíbula, se acentuó la simetría facial, y los padres me comentaron que fueron a ver a diferentes colegas, y algunos recomendaron desde no hacer nada, otros operar y otros esperar a que cambie todos los dientes para recién intervenir. Bueno, cuando regresa ella con sus padres, ya está con la dentición con más dientes permanentes. Ahí seguimos, se mantiene, se preserva la mordida tipo Brody, ¿bien? Y encontramos también una ligera asimetría del arco superior. Evidentemente, la corrección de la mordida tipo Brody cumple con los mismos principios mecánicos que hubiera seguido si lo hubiera tratado a los 7 o a los 10 años de edad. Y para esa época trabajaba con en el centro del paladar con 2 implantes de 6 milímetros, quienes por seguridad son unidos con un botón de acrílico, como lo ven en el modelo, y es a partir de este botón de acrílico que sale una serie de puntos de apoyo o ganchos, que pueden ver aquí, que nos va a permitir a nosotros controlar la dirección de las fuerzas. Dicho en términos más simples, si colocamos en el premolar un botón adhesivo y aplicamos una línea de fuerza del botón adhesivo en palatino hacia el gancho, lo mismo con el molar, vamos a lograr una fuerza intrusiva que al estar exclusivamente aplicada por el lado palatino, va a haber un volcamiento de las piezas dentarias hacia adentro. Y ahí lo tienen. Y miren los tiempos, es impresionante cómo una mordida Brody se puede corregir en menos de 3 meses. Realmente es increíble. Bueno, acá hay nada, no todas las cosas son perfectas. Este es el año 2013, hay temas de higiene, cosas que mejorar, de repente mejorar nuestros modelos biomecánicos. Ya no, es más que probable que ya no volvería a usar el botón de Nance para corregir, porque es muy sucio, yo no lo volvería a usar, usaría probablemente puntos de apoyo simples y más directos, pero lo importante es que la corrección de una situación extremadamente retadora y compleja para la ortodoncia. Si llevan a esto un modelo más simplificado, podrían poner, si me siguen, de repente podrían poner un mini implante aquí, donde está el puntero, de repente poner otro por acá, y simplemente bajar 2 líneas de fuerzas verticales y corregir de manera más limpia el problema de esta niña. Para no entrar en detalles de mecánica, básicamente el tratamiento de aquí en adelante, o sea, después de haber corregido la mordida tipo Brody, consistió en llevar brackets, como cualquier otro paciente, cuidando siempre de la expresión del torque para que no nos juegue en contra, porque recordemos que los brackets que utilizamos por lo general ya vienen con algún grado de angulación e inclinación en las piezas dentarias. Así terminamos el caso. Mejoró la línea media, mejoró en algo la simetría, pero ya desafortunadamente ya había crecido nuestro paciente. Es un muy buen caso que nos permite a nosotros mostrar como ejemplo de lo que se puede hacer de manera simple, eficiente y predecible en ortodoncia. Corregir una mordida tipo Brody, uni o bilateral, ya no es en la actualidad un problema realmente complicado para nosotros. Me tomé la libertad de invitar a algunos amigos rehabilitadores a esta conferencia porque creo que vale la pena que
que nuestros rehabilitadores vean también lo que podemos hacer en ortodoncia actualmente. Hay situaciones en las cuales todos lo hemos hecho en la escuela dental probablemente, desgastar algún diente porque se salió del plano oclusal o extraer una pieza dentaria porque estaba mesioangulada. Actualmente, muchas de estas situaciones pueden ser abordadas de manera muy simple con estos sistemas de fuerzas estáticamente determinados y poder aliviar el problema del paciente evitando desgastar piezas dentarias o evitando la mayor pérdida de piezas dentarias. Y les traigo este caso de esta dama, esta chica de 29 años. Ella tiene una situación sistémica particular, tiene hallazgos de múltiples de queratoquistes, todos sabemos son recurrentes. Ella padece en la línea familiar el síndrome de Gorlin, y eso explica el por qué una chica tan joven ha perdido tantas piezas dentarias y se encuentra en esta situación que es poco favorable. Ella es derivada por un colega, cirujano maxilofacial, y me pregunta qué es lo que se puede hacer con esta oclusión, ¿no? Y acá hay una serie de retos interesantes, pero quiero que nos concentremos principalmente en el lado derecho de nuestra paciente. Y para ello vamos a hacer uso de la foto lateral derecha y de la sonrisa. En primer lugar, el punto de partida para trabajar el abordaje de esta maloclusión es respetar esa sonrisa. Bien, si observamos la foto arriba a nuestra derecha, en la pantalla, vamos a ver que excluyendo el lado posterior superior derecho, la sonrisa es agradable. Y ese es mi punto de partida. Entonces, objetivo número 1, intruir el sector posterior superior derecho. Bien. Y aquí lo pueden ver aislando u observando el modelo, aislando el maxilar. Un segundo molar visto angulado de manera significativa y una curva extremadamente acentuada. Si vemos el modelo antagonista en el mismo lado, una brecha edéntula muy larga que imposibilita la opción de trabajar con brackets en este lado de la arcada dentaria, un molar aislado al fondo, mesioangulado, extruido, que también representa una situación muy retadora. Y creo, y es interesante que nos puedan acompañar una serie de colegas, que probablemente aquí la primera opción habría sido remover piezas dentarias y poner implantes o algo de eso. Este es un caso que está en desarrollo, pero lo he traído porque es un muy buen ejemplo de las cosas que podemos trabajar actualmente en ortodoncia y en concordancia con otras áreas de la especialidad. Para ver la radiografía panorámica nos complica un poco la dilaceración del primer premolar inferior del lado izquierdo. Igual se puede trabajar sin mayor problema. El molar aislado abajo a la derecha y las múltiples pérdidas de piezas dentarias. Se hicieron las cosas que tenemos que hacer siempre, las interconsultas, con el cirujano maxilofacial, con el periodoncista y una derivación, en todo caso un odontólogo general, porque ya, como vieron, la higiene de esta dama no es la más adecuada. Y hacemos lo que tenemos que hacer siempre, y esto no se puede dejar de hacer un diagnóstico, plantear una serie de objetivos, y a partir de ahí recién comenzar a aislar los problemas para poder trabajarlos. Para no entrar en situaciones extremadamente académicas, vamos a hablar en términos más simples de lo que se está trabajando con ella. El cirujano maxilofacial nos tiene que descartar en el momento del inicio del tratamiento
que no hayan nuevas lesiones, nuevos queratoquistes. Además, ella tenía un problema de dilución atípica, que también hay que trabajarlo, y lo estamos trabajando con una fisioterapeuta. Y también venía con dolor en la articulación, el cual está siendo supervisado durante el tratamiento de ortodoncia. Y probablemente, bueno, y evidentemente al término del tratamiento, tendrá que pasar por el rehabilitador para recuperar las piezas perdidas y ver cuál va a ser el mejor manejo para la articulación, para la oclusión dentaria de nuestra paciente. Bueno, el objetivo claro para todos es evidente que aquí lo que se busca es intruir esos 2 molares y esos 2 premolares. Para poder intruir estas 4 piezas, tenemos que buscar alinearlas y nivelarlas entre sí lo mejor posible. Esta curva tan marcada representa un reto, y esa en sí tampoco ayuda. Así que evidentemente tuvimos que echar mano del periodoncista para trabajar no solamente el tema de higiene, no solamente el tema de profilaxis, sino para hacer algunas plastillas, perdón. Entonces se alineó y se niveló bien en un primer momento, y en paralelo, mientras íbamos alineando y nivelando arriba, colocamos 2 mini implantes en la zona posterior inferior derecha. ¿Con qué objeto? Con el objeto de poder unir esos 2 mini implantes, juntarlos con un poco de resina fluida o densa y crear un póntico temporal, óseo, que me permita adherir un tubo. Y ahí lo tienen. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Estamos viendo una bola de resina que une los 2 implantes, las 2 cabezas de los implantes, y un tubo pegado como si fuera un tubo en una molar. Ahora, les he puesto el signo de alerta, porque de todas maneras es evidente, y hago antes de que alguien se pueda sorprender, y lo voy a explicar. Evidentemente, el pegado de este tubo está en una altura no deseada, y de proseguir con esta nivelación, las piezas dentarias anteriores e inferiores se van a comenzar a intruir y el arco se va a cantear hacia el lado derecho de la paciente. La razón de haberlo hecho es activar solamente la celularidad, y a la semana siguiente, bien, le agregamos más resina a esta construcción de este póntico y le pegamos un segundo tubo. Todavía no estamos en la altura deseada, en la altura ideal, pero ya nos aproximamos. ¿Por qué no lo he levantado más? Por la oclusión de las piezas antagonistas. Hay que intruir primero para poder pegar un tercer tubo o darle la altura adecuada para poder pegar el tubo adhesivo y poder nivelar el arco de manera confortable. Una vez que se obtuvo una relativa buena nivelación del segmento posterior superior derecho, comenzamos a trabajar con 2 puntos de anclaje óseo para intruir las 4 piezas dentarias. Entonces, estamos trabajando en bloque, que tanto los 2 premolares como los 2 molares suban juntos. Y aquí es cuando entra a tallar la importancia que es el conocimiento de la teoría de los centros de resistencia. Cuando juntamos 2 premolares y 2 molares con un pequeño segmento de arco rígido, aproximadamente el centro de resistencia se encuentra en mesial del primer molar. Por eso es que al momento de colocar un anclaje, un tornillo bicortical en vestibular y en este caso, un mini implante monocortical de 6 milímetros en palatino,
ambos puntos están en el mismo nivel del reborde marginal mesial del primer molar superior. Y en el primer molar superior hemos pegado un botón en oclusal para que la cadena no se corra, no se desplace hacia mesial o hacia distal, atraviese el punto de contacto y destruya el periodonto. Por esa razón, se coloca un botoncito en la cara oclusal y ahí se retiene la cadena. ¿Cuánta fuerza se debe utilizar? En promedio, un molar se intruye con 150 gramos. En promedio, un premolar se intruye aproximadamente con 80 gramos. Entonces, si tengo dos premolares, 80 por 2, 160, más dos molares, 300 más, son 450 gramos aproximadamente los que necesito para intruir estas cuatro piezas dentarias. Conseguir resortes de MITI de 450 gramos largos es una misión imposible. Por lo tanto, nos vemos obligados a trabajar por el momento con cadenas. Y ustedes recordarán que la fuerza de las cadenas a las 24 horas se degrada del 50 al 60%. Por lo tanto, el día que instalamos la cadena, con mi dinamómetro y puesta la cadena en ambos anclajes óseos, desplazo mi dinamómetro hacia oclusal y veo que marque aproximadamente entre 800 a 900 gramos. Entendiendo que el día de mañana estamos a la mitad de fuerza. Y así se debe quedar por alrededor de 3 semanas más. Una vista oclusal, una vista frontal de la mecánica. Bien. No es perfecto todavía el posicionamiento vertical del tubo adhesivo en este póntico construido de manera ósea temporal, pero ya se acerca a una mejor posición. Cuando se intruya, perdón, cuando esté intruido el sector posterior superior, podremos entonces levantar más resina, poner un tercer tubo y tener un arco continuo, haciendo entonces una ortodoncia complicada, con un segmento edéntulo largo, se convierte en una ortodoncia tradicional. Y un detalle más, el último molar también representa una situación muy retadora, porque la foto no lo permite, pero nos gustaría que este molar esté vertical y que esté por lo menos a la altura del sector anterior inferior. Y una de las opciones que más me gusta trabajar para verticalizar molares es una tomada de la idea de Capeluto, del Journal Clinical de Orthodontics de hace muchos, muchos años, cuando yo estudiaba, que era practicado con anclaje dentario. Partiendo de la idea de Capeluto, lo que hemos hecho ha sido, utilizando el primer tubo, el tubo más gingival, por decir, el tubo más inferior, pasamos un arco de alambre de 16 por 22, atraviesa el tubo, se va hacia distal y luego entra de distal a mesial del tubo pegado en el molar y se fija. La recuperación elástica de este alambre hace que el molar se verticalice y por lo menos no se extruya, y muchas veces se intruye, ligeramente, pero se intruye. El tema aquí, y el tema que hay que cuidar mucho, es que el contacto del alambre con el tejido blando suele ser uno de los mayores problemas, porque puede generar una experiencia dolorosa al paciente. De suceder esta invaginación del alambre, lo que se puede practicar es colocar un buen bloque de resina a la base del tubo para separarlo del molar, de modo que este alambre, cuando se pega el tubo, queda el mismo queda más separado del diente, y este recorrido del alambre también se aleja de la encía.
no es que esto le vaya a doler al paciente, probablemente no le duela, porque al ser porque al estar ahí presionando, el paciente más de una molestia no va a sentir, pero sí puede haber una inflamación importante si es que no hay un cuidado pertinente. Disculpen. El caso de esta paciente, si bien está recién en progreso, yo creo que es un caso muy, muy bueno para poder entender qué cosas podemos lograr con la ortodoncia actual, que probablemente no sea nuestra mejor primera opción sacar el diente o hacer una PPR o cortar el diente con hacer una endodoncia, un perno, una corona, sino que probablemente una buena mirada, una buena conversación entre disciplinas puede ayudar a tomar mejores decisiones entre el rehabilitador y el ortodoncista. Miren, en ortodoncia se tiende mucho a la simplificación. ¿Bien? El mercado principalmente norteamericano es muy orientado hacia la parte mercantilista y tradicionalmente el ortodoncista, sobre todo norteamericano, es un sujeto que le interesa más hacer dinero que, con esto no estoy hablando que esté el enfoque mal, es un enfoque diferente, es un enfoque muy mercantilista. Le interesa muchísimo la producción al ortodoncista norteamericano. Y el mercado norteamericano es probablemente el más importante o uno de los más importantes a nivel mundial. Por eso es que muchos ortodoncistas eligen primero la simplicidad y utilizan uno o dos sistemas que le soluciona el 85 o 90% de los casos de la práctica diaria. Sin embargo, hay otra parte de este paraguas, que son estos casos retadores, como el caso que acabamos de ver, casos que requieren un manejo diferente, casos que requieren pensar más, casos que requieren un manejo diferenciado para lograr sistemas de fuerzas particulares y que no a todos los profesionales les gusta trabajar. En todo caso, si ponemos en una balanza los casos de manejos de casos, entre comillas, de prescripción a través de algún sistema, el que les guste, o algún sistema de alineadores, o algún sistema de alguna prescripción en particular, versus los casos individualizados, o sea, estos casos que requieren que la persona piense, que el operador piense, yo creo que hay que buscar un balance. Y un balance tiene que ser racional, tiene que ser inteligente. Los casos comunes, los de prescripción, los simples, los que puede resolver cualquier ortodoncista, son los que nos van a dar de comer a todos los ortodoncistas. Los casos particulares o individualizados, los que requieren sistemas de fuerzas estáticamente determinados, son los que van a diferenciar a un profesional de hacerlo más especializado que otro. Punto. Y hay que buscar un buen balance. Yo entiendo y sé que muchos de mis colegas no se quieren enrollar con cosas complicadas, pero en particular yo creo que me toca hablar de mi práctica profesional. Yo creo que el balance entre estas dos es una buena idea. Pero todas las opiniones son respetables. Vamos a ver aquí. Son aquellas situaciones en las cuales pues, ponemos los brackets y como su nombre lo dice, la prescripción, entre comillas, hace lo suyo. No es que haga todo, porque si no, ¿para qué estamos los ortodoncistas? Nosotros tenemos que saber observar y tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado, ¿bien? Y estos casos pues, nos permiten tener sistematización y manejar cantidades importantes de casos a granel, por decirlo de una manera, que son los que nos van a dar de comer. Y este es el mayor porcentaje de pacientes y pueden ustedes hablar de la técnica que les guste o el método que les guste y cualquiera de estas modalidades es perfectamente aceptable. Y por otro lado, pues están los casos retadores, que es lo que estamos hablando esta noche. Estos casos individualizados, como el que pueden ver a la derecha,
Vean ese molar, ¿bien? Son casos que amplían nuestra práctica, nos permite tener ese paraguas casi al 100% de cobertura, nos permite también algunos casos que antes debían ser resueltos exclusivamente con cirugía y ortodoncia, ahora puedan probar. Estos casos desarrollan el crítico, el análisis, el razonamiento, promueven mucho la innovación. Acá el día a día es la innovación, y es 100% práctico. Transforma todos los conceptos teóricos en acciones. Y eso es lo interesante, y eso es lo que decía al inicio de la presentación. La experiencia clínica es algo que todavía nos ronda y nos gana en ortodoncia. Veamos un ejemplo de un caso individualizado. Fijen su atención en este molar. Bien, este molar se decidió que este molar se intruya, y para ello se utilizó un resorte de níquel con titanio, y como es evidente, si yo voy a intruir un molar, para que el movimiento de intrusión sea perfectamente controlado, es decir, que el molar no se me incline ni a vestibular ni a palatino, tengo que aplicar fuerzas similares por ambos lados. ¿Cómo se logra esto? Colocando dos puntos de apoyo. Ahora, colocar anclaje óseo para intruir un segundo molar es retador, porque la zona de abajo ya se hacen complicadas. La zona de la tuberosidad del maxilar superior tiende a ser muy esponjosa, no hay cortical, por lo tanto, de colocar directamente un mini implante, un anclaje óseo ahí, voy a tener que usar uno muy largo para anclarme en el hueso esponjoso, porque la cortical no me sirve. Y mientras más atrás me vaya en la bóveda palatina, recordemos que es más, se adelgaza mucho el hueso, y ya no tenemos lecho óseo suficiente como para colocar un buen implante. Por eso es que hacemos algunas otras cosas interesantes que nos permiten crear anclajes indirectos. Para el ejemplo puntual, esta construcción se construyó con resina, esto blanco, un punto de apoyo para jalar un gancho que me permita pasar por el centro de resistencia de la pieza dentaria, por el eje mayor, una fuerza por palatino y una fuerza por vestibular. Este caso lo voy a volver a comentar, simplemente en este momento quiero ilustrar a qué nos referimos actualmente con un caso biomecánicamente retador. Veamos una comparación. Acá está el molar, ¿bien? Mientras que en un lado la ortodoncia tradicional de prescripción hace lo suyo, el ortodoncista solo tiene que observar. En los casos individualizados, el ortodoncista tiene que observar 3 veces más y ser extremadamente cuidadoso con las cosas que suceden aquí. Entonces, una práctica profesional de ortodoncia actual tiene que balancearse entre casos de prescripción y casos individualizados. Cada uno de nosotros está en la potestad de elegir qué espectro quiere tratar, si quiere trabajar con los dos, o si solamente quiere quedarse con sus casos de brackets. Lo que sí les pido, por favor, y los invito, que si vamos a explorar, trabajar sistemas de fuerzas estáticamente determinados con anclajes óseos, y más aún con métodos de aceleración del movimiento, que tengan el entrenamiento adecuado y con la gente adecuada. Ya me ha tocado ver iatrogenias y situaciones poco agradables que no las recomiendo. Regresamos entonces a nuestras 3 palabras claves. Sistemas de fuerzas estáticamente determinados, que son simples, eficientes y predecibles. Y para eso les quiero mostrar el caso de Virginia. Virginia es una señora, una dama, y llega al consultorio. Ella ya
alrededor de los 40 años. Hay cierta familiaridad con el esposo de esta señora, ¿bien? Y resulta que me va a buscar derivada por su hermana es odontóloga, y su hermana le estaba poniendo los brackets, ¿bien? Entonces me llama la odontóloga, la hermana de Virginia, y me dice, Eduardo, te voy a mandar a mi hermana, que le he puesto los brackets, quiero que me ayudes. Y yo, bueno, con mucho gusto, ¿no? Y cuando llega Virginia al consultorio, me encuentro con esta situación, con un tratamiento de ortodoncia activo y con una situación particular. Virginia tenía colocado aquí un implante y otro implante que está enterrado. Entonces hablo con la odontóloga y le pregunto, bueno, ¿y qué has pensado? ¿Qué he pensado? Nada. Le digo, ¿cómo que nada? ¿Qué vas a hacer para... ¿No tienes espacio para rehabilitar esos implantes? Dice, sí, pues por eso te la mando. Ok. Entonces, situaciones tan particulares hay que manejarlas con pinzas y con guantes blancos. Así que le pregunté a nuestra colega, ¿quieres que yo me encargue de toda la ortodoncia o quieres que trabaje exclusivamente el tema de los molares? Y fue muy claro el pedido, no, yo me encargo de la ortodoncia, por favor encárgate tú de los molares. Ok, perfecto. Con esa consideración, entonces comenzamos a trabajar con la señora Virginia, ¿bien? Y colocamos, para poder intruir esos dos molares, colocamos anclaje óseo por palatino y anclaje óseo por vestibular. Y voy a explicar un poquito más. Para la época de trabajo, en ese momento, reitero, colocaba dos implantes en el centro del paladar, un botón de Nance, y a partir del botón de Nance corría un gancho que me servía o me definía un primer punto de apoyo, punto en palatino. Actualmente, si puedo colocar algún implante por aquí, lo voy a hacer. Si no puedo, entonces regreso a mi vieja fórmula. ¿Por qué dos implantes en el centro del paladar? Porque uno solo rota, el botón rota. Al aplicar la fuerza acá, el botón tiende a rotar. Coloco dos implantes, tomo una impresión, mando al laboratorio, se construye un botón de Nance con un gancho cuyo punto final debe coincidir, en este caso en particular, que son dos molares, en la zona del punto de contacto. ¿No? Tiene que estar muy, muy claro el tema de la mecánica. Por vestibular, el día de hoy pondría un implante infracigomático bicortical acá, pero estamos hablando, disculpen, creo que es el año 2011, no lo recuerdo, por ahí saldrá la fecha, pero en ese momento trabajaba exclusivamente con implantes monocorticales. Y lo que trabajé desde muy temprano con los monocorticales fue lo siguiente: colocar dos, perdón, disculpen un ratito, acá está, ahí está. Colocar dos tornillos monocorticales, uno encima del otro, ¿bien? En este caso, en mesial del primer molar, porque aquí había un lecho óseo importante, significativo, que me permitía hacer esa maniobra. Un implante aquí, otro implante acá, atravesar entre ellos un gancho y unir los dos implantes con resina. ¿Por qué dos? Porque uno rota, dos no rotan. Y a partir de ahí jalo este gancho, cuyo punto final coincide con la zona de contacto, con el punto de contacto de los dos molares. Dicho esto, estos anclajes indirectos me van a proveer a mí los puntos de apoyo necesarios para poder intruir los molares. Cada molar necesita 150 gramos de fuerza para intruir. Si son dos molares, son 300 gramos. Por oclusal de estos molares se pega un alambre grueso con resina para evitar que la cadena se meta en el punto de contacto. Este es el día del retiro de los
de los implantes, y ahí tienen la comparación. 2010. Entre noviembre del 2010 a junio del 2011, saquen su cálculo de la cantidad de intrusión que se ha logrado en Virginia. Esto que estamos viendo aquí, que es el tornillo de cicatrización, véanlo acá. Acá. Entonces, la cantidad de intrusión es significativa. Ahora, probablemente algunos de ustedes, los más observadores, ya se dieron cuenta que estos molares quedaron en infraoclusión. Y acá viene la razón. La razón de esto se justifica en que yo no tenía control en el tratamiento de Virginia. Esa es la verdad. Yo cumplí un acto, un trabajo, una acción. Tuve que crear un sistema de fuerzas estáticamente determinado para intruir molares, ¿bien? Pero yo no tenía la certeza que estos implantes iban a ser rehabilitados el día de mañana. Y cuando eso sucede, si no se coloca un antagonista a la brevedad, hay una recidiva. Entonces, en términos generales, ¿bien? Cuando usted termina de intruir una pieza dentaria y va a rehabilitar un diente antagonista, hágalo inmediatamente y saque la fuerza de ortodoncia para que ese diente entre en oclusión. No hay mejor cosa que pueda hacer por esa pieza dentaria que ponerla a trabajar en oclusión. Entonces, otra vez, la razón de haber intruido en exceso estas dos piezas obedece al poco control que tenía yo en este tratamiento. De haber sido un caso que me tocó a mí dirigir, me hubiera tocado a mí dirigirlo completamente, habría pedido que me pongan las coronas, aunque sean provisionales, y soltaba inmediatamente para que esto entre en contacto, en oclusión, y las piezas comiencen a trabajar adecuadamente. Entonces, esta es una de las cosas que se pueden hacer actualmente en ortodoncia sin mayor rollo y sin mayor esfuerzo, y creo que los ortodoncistas y los rehabilitadores, sobre todo, que tenemos que comenzar a trabajar de la mano. La posibilidad de intruir 1, 2, 3 piezas es un hecho. Hay que ponerse a veces creativos. Si no manejo los tornillos bicorticales y el infracigomático, pues puedo valerme de algunos artificios de colocar 2 mini implantes y cosas de ese estilo, o un botón de Nance, pero ya todo va en función al pensamiento lógico, al razonamiento de cuáles son los puntos que yo tengo necesarios para lograr el movimiento, y a partir de ahí, ¿cómo lo logro? Bien, y ese es uno de los mensajes más importantes que quiero comentar en esta presentación. Este caso, que ya lo estuvimos viendo un poquito, es de un joven que pasó por un accidente, perdió varias piezas dentarias y llega a la consulta con una situación de un segundo molar severamente extruido, y creo que para la mayoría de nosotros este es un caso en el cual, a ojos cerrados, probablemente hubiéramos dicho, se va el diente. Bien. Lo que se trabajó con él fue la misma idea que ya venía comentando. No trabajaba en esa época con infracigomáticos, así que colocar 2 implantes en la zona de déntula, bien, uno encima del otro, unirlos con resina, obviamente antes de polimerizar la resina, pasar un gancho que justo me permita tener un punto de inserción de fuerza en el centro de la corona, me iba a permitir aplicar la fuerza por el lado de vestibular. Lo propio hay que hacer por el lado palatino. La intrusión controlada requiere momentos de aplicación de fuerzas por vestibular y por palatino. Y bueno, el resto ya es mecánica. ¿Cuánta fuerza necesito para intruir un molar? Ya lo he dicho 3 veces, 150 gramos. Y esa es la cantidad de fuerza que se utilizó aquí. Con paciencia, sube el molar y luego lo traemos hacia adelante. El único tema con estos casos es que tienden a ser muy largos y a tomar muchísimo tiempo, y el paciente se puede aburrir. ¿Cuánto se puede intruir
Y esa es una muy buena pregunta. La literatura es clara al respecto y nos dice que nosotros podemos intuir la misma cantidad de la extrusión lograda por la pérdida de un antagonista. Me explico. Para el caso anterior, que ese molar básicamente contactaba con la mucosa antagonista, yo puedo pretender intuir el 100%. Bien, esto está completamente demostrado, perfectamente demostrado en la literatura. Lo que no está claro todavía es qué pasa en aquellas situaciones en las cuales los ortodoncistas cerramos mordidas abiertas anteriores por intrusión de molares posteriores superiores, perdón, de dientes posteriores superiores. ¿Qué pasa cuando esta intrusión sobrepasa los límites del llamado hueso alveolar e invadimos el límite del hueso basal? Límite que no existe realmente, es una distinción funcional que separa un hueso del otro porque uno está asociado a la pieza dentaria y el otro no, el otro es el basal. Pero no está claro y no se ha clarificado en qué estamos haciendo cuando invadimos o cuando intruimos en exceso piezas dentarias posteriores para cerrar mordidas abiertas anteriores. Bien, veamos otro caso. Es una señora un poco más de sus 40 años. Me la deriva a un colega periodoncista. Justo perdió este último diente posterior, un premolar, y aquí es cuando me la deriva el colega. Ella por un tema tenía la oportunidad de irse a vivir fuera en cierto tiempo, así que llega al consultorio con la idea de mejorarse los dientes y luego después de la ortodoncia, hacerse unas carillas y qué sé yo. Otra vez, estamos frente a un caso retador. El manejo del arco inferior es complicado porque no tengo piezas posteriores, pero creo que ya más o menos deben tener clara la idea de lo trabajado aquí. En esta zona del reborde alveolar, el reborde edéntulo posterior inferior derecho, colocamos 2 mini implantes, como si fueran implantes de rehabilitación, verticales, bien, lo más cercano posible, y luego con resina fluida construyo un póntico, bien, y a este póntico le adhiero un tubo. Bien, y ahora el caso se convierte en un caso de ortodoncia, entre comillas, tradicional, en un caso de ortodoncia normal. Ya deja de ser un caso, entre comillas, retador y se convierte en un caso de ortodoncia tradicional. Hablando en términos muy, muy gruesos y muy generales, por supuesto, ¿no? Lo particular, y traigo este caso para hacer una reflexión que creo que es importante comentar. Lo más importante en estos casos es determinar desde el inicio cuál va a ser el punto cuál va a ser el punto, dónde va a estar el tubo en este póntico. Y para eso lo que hay que hacer es, lo parafraseo. Si yo no pego adecuadamente este tubo en el sentido transversal, no voy a poder tener una buena coordinación de arcos en el futuro cuando quiera cerrar mi tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para poder ubicar la posición transversal o buco lingual de este tubo, construyo, con arcos preformados si quieren, un arco superior ideal y un arco inferior ideal. Y todos recordarán que el arco inferior siempre está a 2 a 3 milímetros por dentro que el arco superior. Bien, entonces a partir de esta construcción de arco superior, bien, determino un arco inferior y a mano alzada, utilizando este arco construido, hago mi bolita de resina junto a los 2 tornillos, pongo el arco como si estuviera ya en una fase
de acabado, una fase muy avanzada del tratamiento, con el tubo en el aire y lo pego justo, o lo traslado a la boca, con el tubo metido en este arco construido para tener el mejor ancho o el ancho más sincrónico o armónico con el arco superior. Si no lo hago así, me corro con la probabilidad que este tubo lo ponga más adentro, lo ponga más afuera y me quede un arco asimétrico. Y eso no quiero. Entonces, para ponerlo en fácil, la posición de este tubo la determino a priori construyendo arcos ideales. Y eso, este pegado, lo respeto con esos arcos ideales. Lo traduzco con ese arco ideal inferior. Muy bien. Este es un caso realmente excepcional, es un caso también muy retador. Es una señora de escasos recursos, que por razones diferentes, pues me tocó la suerte y la dicha de poder tratarla en mi consultorio. Bien, y representa varias situaciones interesantes, y una de ellas es la posibilidad de intruir este molar. Bien. Y para intruir este molar, tratamos de aislar y crear nuestro sistema de fuerzas, tenemos algunas posibilidades. Puedo colocar 2 implantes, uno por mesial, uno por distal, como lo ven en la imagen simulada, y la resultante de estas fuerzas es una línea amarilla que pasa por el centro de la pieza dentaria y que me genera la intrusión. Con esto controlo el movimiento de intrusión por vestibular más lingual. Y por lingual no puedo colocar mini implantes. Y eso es un tema muy complicado en el arco inferior. Esta es la situación clínica. Mucha sensibilidad. Creo que si ya hubiera hecho un sondeo a un público diferente, de repente a un público no se molesten conmigo los rehabilitadores, de repente un público de odontólogos generales y rehabilitadores, en otro contexto me hubieran dicho, se va el diente, se va para afuera, no tiene ninguna razón de tratar de salvarlo. Y esto es un poco la reflexión del conocimiento de las cosas que podemos trabajar actualmente. A ella se le trabajó, y otra vez, no es imperativo, no es una necesidad hacerle una corticotomía, ¿ya? Pero en este caso a esta señora se le practicó una corticotomía porque tuvimos la posibilidad de hacerlo. Es un caso, estos casos pro bono, conversamos con las diferentes personas con las que trabajamos y vimos la opción de manejarlo con una corticotomía. Acá en verdad es el caso, el movimiento de intrusión fue una realidad. Se redujo significativamente la sensibilidad en esta pieza dentaria. La señora no era muy colaboradora ni cooperaba mucho con el tema de la higiene, pero ahí el caso marchó bien y bueno, lo sacamos adelante sin mayor problema. Y ahí pueden ver ustedes, en el lapso de aproximadamente 6 meses, cómo se pudo intruir esa pieza dentaria y controlar su plano de oclusión. Los cambios son dramáticos, son interesantes, y lo que a mí más me gustó de esta situación clínica es la reducción de la sensibilidad y la mejora. Nunca pude controlar en ella una buena higiene, nunca pudimos tener con ella una muy buena higiene, pero en fin, son cuestiones actitudinales que eran difíciles de manejar. Bien, ahí tienen el caso al inicio y el caso ya concluido. Miren, la higiene nunca fue buena. A ella le construimos unos retenedores con algunos dientes de stock para simular. Y bueno, terminó el tratamiento y desafortunadamente no volvió más a la consulta. En todo caso, es interesante poder estar claros la cantidad de intrusión que podemos hacer de las piezas dentarias y que el límite, mientras estemos dentro del hueso alveolar, no es ningún problema. La recuperación del plano de oclusión es un hecho y no tiene por qué ser una preocupación para el ortodoncista.
¿Cuál es la mejor mecánica? Y esto va dirigido a los ortodoncistas que nos acompañan. Eh, Creo que la mecánica más simple de manejar en casos de extrusión de dientes posteriores inferiores es la mecánica indirecta, en la cual colocando algún implante que me permita anclar, por ejemplo, este premolar al tejido óseo, la cortical aquí, y simplemente con pasar un alambre de estos termodinámicos, superelásticos, anclo este premolar al hueso, pongo un bracket, un tubo, y usando un alambre rectangular termodinámico, controlo los 3 planos del espacio y logro la intrusión en aproximadamente 6-7 meses, sin necesidad de corticotomía. Entonces, cuando ustedes tengan una situación clínica como esta, antes de pensar en extraer, piensen en la posibilidad de derivarlo a un ortodoncista o quienes practican la ortodoncia, pongan unos 3-4 brackets por aquí, un anclaje indirecto al tejido óseo y caso resuelto. Les voy a comentar ahora un caso que me encanta, es un caso de bandera, que está asociado a reabsorciones radiculares idiopáticas en una persona joven que viene de varias consultas de otros odontólogos, consultas previas. Y es un caso en el cual las raíces de los incisivos centrales superiores vienen de fábrica más cortas de lo esperado. Y esta persona llega a la consulta con los incisivos torcidos y salidos. Ella es nuestra paciente, tiene 29 años de edad, un apiñamiento anterior en el arco superior, un apiñamiento en el arco inferior, relaciones dentarias de clase 2, incisivos laterales de anatomía no agradable, anómalos, ¿bien? Pequeños, y lo particular en este caso es que ella llega en noviembre y para mitad de año del siguiente año, es el 2008, para julio del 2009 ella se quería casar. Bien, en su historia odontológica pasó por 2 ortodoncistas que no le recomendaron el tratamiento de ortodoncia, inteligentes, por hallazgo de raíces cortas. Un rehabilitador le recomendó coronas de porcelana de los 6 dientes, es una opción viable, no es la que a mí me encanta, pero bueno. Otro rehabilitador recomendó extracciones e implantes de carga inmediata de los incisivos centrales, discutible, no me gusta tampoco, y no tiene historia de tratamiento de ortodoncia previo. Poco analizando la oclusión de esta chica, relaciones dentarias de clase 2, un overjet aumentado, un arco cerrado, en fin, las cosas que ya he estado comentando. Cuando hacemos el estudio radiográfico, miren, el año 2008 no contaba con la posibilidad de hacer tomografías como las tenemos actualmente, perdón, pero sí hay un hallazgo importante, raíces reducidas en tamaño a nivel de los centrales superiores. Hacemos, como siempre, un diagnóstico en su versión resumida y establecemos unos objetivos. ¿Bien? Dentro de los objetivos hay los 2 últimos, que son los que demandan nuestra atención en este momento, que son preservar los incisivos centrales y prevenir la reducción de la longitud de las raíces. Este último objetivo, siempre en condicional, siempre en interrogante, porque no tenemos la certeza que realmente lo podamos lograr. De hecho, cuando se le presenta el caso a esta persona, se le propone hacer todos los intentos para tratar de salvar esos dientes, pero que probablemente va más allá de nuestra buena voluntad. Y aquí es donde el conocimiento de la corticotomía y de la aceleración puede ayudarnos un poco más, ¿no? Si bien no hay muchos reportes en la literatura, hay 3-4 publicaciones que sustentan que la reabsorción de raíz
es menor cuando el paciente, en los dientes que son sometidos a corticotomía. Entonces, si conjugamos un poco el caso, ¿no? Una persona que quiere casarse dentro de 7 meses, raíces cortas, hacer el intento de salvarlos, el tema se cae de maduro, y acompañar a este tratamiento de una corticotomía es una necesidad. Pero decidir un poco más allá y probar algunas mecánicas más retadoras para la época, y usamos un abordaje no convencional. ¿Qué quiere decir? Una biomecánica de retracción segmentaria con corticotomía para preservar los incisivos centrales superiores. Y para ello decidimos colocar brackets en la zona anterior superior, un par de mini implantes, hacer una corticotomía y retraer de manera segmentaria estos dientes. Bien, entonces pegamos los brackets, ese mismo día se hace la corticotomía, bien, y ese mismo día se extraen los primeros premolares, que evidentemente también tenían unas raíces muy cortitas, y con el cirujano discutimos la posibilidad de hacer una osteotomía en mesial del alveolo del premolar, del primer premolar. Terminado el trabajo quirúrgico, en esa misma sesión se colocan unos alambres, en este caso es un alambre grueso, bien, estos alambres son extremadamente difíciles de doblar, se dobla, bien, aquí pueden ver el doblez, buscando que acercarnos al centro de resistencia de los 6 dientes anteriores superiores. Y la idea de colocar una fuerza de retracción en este momento, y esto quiero explicarlo bien porque siempre es motivo de discusión, no es la fuerza que se utiliza para retraer. Normalmente para retraer podemos aplicar 300 gramos de fuerza por lado. Aquí simplemente aplicamos 80 a 100 gramos de fuerza por lado para activar la celularidad, para evitar que estos dientes se nos vayan hacia adelante y en todo caso para evitar principalmente, para aprovechar estos espacios, estos vacíos de la osteoplastía y comenzar a retraer suavemente. Miren a las 48 horas lo rápido que cicatriza la encía. Bien, aquí pueden ver el detalle de haber buscado de acercar al centro de resistencia, al punto de aplicación de fuerza. Ahí están los 2 implantes. Y la mecánica que se utilizó es la que están viendo ya graficada en esta imagen, en esta foto. El centro de resistencia de los 6 dientes anteriores superiores se encuentra aproximadamente a 7 milímetros, contados del centro de la corona. Algunos autores lo consideran distal del canino, otros un poquito más adelante, en fin. Lo que nosotros buscamos aquí es desplazar el sector anterior superior hacia atrás de manera paralela al plano de oclusión, bien, sin ningún componente intrusivo o extrusivo, y el estar a la altura del centro de resistencia nos controla los momentos volcantes. Entonces, la idea es alinear y nivelar muy rápido y comenzar a retraer el sector anterior superior. Aplicamos una fuerza paralela al plano de oclusión, una mecánica segmentaria, y esto también califica como un sistema de fuerzas estáticamente determinado que nos permite optimizar el movimiento de las piezas dentarias. Veamos algunos avances. Comenzamos a fines de enero del 2009, la retracción, perdón, estoy mal. Comenzamos en diciembre, para enero del 2009, ya teníamos un arco de 16 por 22 de acero y comenzamos a retraer hacia atrás. Fines de enero ya colocamos un arco continuo, comenzamos a jalar el canino para sacar la relación canina clase 1 en ambos lados. Bien. Para marzo ya tenemos la relación canina de clase 1 en el lado derecho, la clase 1 en el lado izquierdo. Evidentemente se abrieron espacios en el lateral
con el canino por la variante anatómica del ancho mesiodistal, y estos laterales fueron reconstruidos con resina. Eventualmente se fueron mejorando las resinas, y para mayo de ese mismo año pudimos cumplir con nuestra promesa de que se pueda casar sin brackets en la zona anterior superior para que pueda sonreír en la boda. Ojo, que el tratamiento no está terminado, y eso es algo que tiene que entender el paciente, que ya se podía ir de luna de miel unas semanas y luego retomar el tratamiento. Dado que las raíces de estos dientes son cortas, se optó al término del movimiento en colocar un retenedor 3x3 por palatino para que el trabajo de la oclusión, o para que la fuerza se disipe mejor en este sector. Y ahí tienen 6 meses de tratamiento, cómo está nuestra paciente. Bien. Y lo más interesante, y otra vez reitero, no hay tomografías en este momento, así que tendremos que agudizar la vista y la mejor de las buenas voluntades. La pieza 1.1, pues básicamente no da la impresión de que haya habido una mayor reabsorción, sí, o una reabsorción significativa por producto del movimiento, y hubiera sido ideal poder hacer tomografías en esa época. Así está nuestra paciente lista para la boda, y lo anecdótico del caso es que nunca se casó. Después de padecer una serie de discusiones con nuestra paciente para volver a ponerse los brackets y terminar el trato, bueno, después de muchas idas y venidas, pudimos concluir el caso tiempo después, 1 año y medio después. Ya ella había cumplido su cometido de mejorar su sonrisa, ya no tenía mayores expectativas. El matrimonio se fue al agua por razones muy personales, entre ellas su mejora en la apariencia le generó una serie de cambios diferenciados en su vida, ¿ya? Para hacerlo más elegante posible. El punto es que la chica no se casó con el muchacho que tenía en esa época, y fue realmente un dolor de cabeza convencerla para continuar con el tratamiento. Esto es agosto del 2010. En el 2015, la estabilidad de las piezas dentarias se mantiene. Después de 5 años de tratamiento, las piezas dentarias pues están ahí, no se han perdido, ya se casó. Ya es una mujer ya en este momento alrededor de 35 años. Esas piezas dentarias para el 2021, bueno, la he visto en el 2020. Sí, la he visto en el 2020 con seguridad, y sigue trabajando sin ningún problema. Esas piezas dentarias siguen en la boca sin ningún problema. Y acá hay una buena comparación, que si bien es cierto, la angulación de la imagen nos da sesgos, sí hay algunos detalles interesantes. En la imagen original, en la punta del ápice se ve esta pequeña protuberancia, esta puntita, que se preserva. Entonces, no podemos medirlo, no es lo adecuado, pero sí hay subjetivamente una buena evidencia de que las raíces se han mantenido adecuadamente. Y estas piezas dentarias siguen trabajando. No tuvo que hacerse implantes a los 29 años de edad. De repente se los tendrá que hacer a los 50, y está bien si esos dientes le duran, ya tienen 2008, más de 10 años post tratamiento, pues, y si pueden estar 10 años más, adelante con la idea. Y buenísimo, esta es nuestra paciente. Esta es nuestra paciente en el último registro que le hemos tomado, y la verdad que está muy, muy bien en relación a lo obtenido. Entonces, veamos, disculpen, que no necesariamente es necesario que todas las piezas dentarias con raíces cortas
tengan que, no necesariamente las piezas con raíces cortas, hay que mirarlas con mucho cuidado, sí. Pero sí pueden ser candidatos a ortodoncias diferenciadas, de repente bypasearlas y ponerle la fuerza justo en el momento que tengo que mover el diente, acompañado de una corticotomía, podría ser una buena ruta, una ruta interesante. Acompañarnos de anclaje óseo para no sobrecargar las piezas dentarias también puede ser una buena idea. Así que démosle una nueva mirada al tema de las raíces cortas, siempre con la mayor cantidad, de cuidados posibles para preservarlas. Muy bien. Y ya para ir terminando, les traigo un caso que es muy, muy interesante. Nos permite ilustrar cuánto podemos hacer con una mecánica diferenciada, hasta dónde podemos llegar. Y este es el caso de una colega, ortodoncista, es ella actualmente. En una época trabajamos juntos en el consultorio. Ella tuvo un tratamiento de ortodoncia muy bonito, muy bien logrado. Hay algunos espacios, pero evidentemente son espacios por un Bolton, por una discrepancia de masa. Y desafortunadamente se le fractura un primer molar superior. El cuento corto, este primer molar superior pues no hay forma de preservarlo y tuvimos que extraerlo. La razón de ello, de esa fractura, es que esta pieza tenía una endodoncia, la cual entiendo no fue debidamente, posteriormente no fue debidamente manejada con un refuerzo o algo de eso, un refuerzo intracanal, y eso es lo que probablemente generó la fractura de la pieza dentaria. Para complicarnos el caso, el segundo premolar adyacente a la pérdida, al molar que va a perder, tiene una raíz muy corta, por lo tanto no es para nada un buen anclaje para realizar una ortodoncia. Siendo ella colega, y después de haber estado mucho tiempo con aparatos, con brackets, inclusive una buena etapa de su adolescencia, ella no quería volver a usar brackets. Así que pasar de todos estos aspectos de negación a un escenario positivo solo era posible si es que podíamos trabajar con ellas con la menor cantidad de aparatos posibles. Y a ella se le ofreció la posibilidad de trabajar con anclaje óseo, siendo su demanda principal la tracción mesial del segundo molar al lugar del primer molar, y con la esperanza que el tercer molar baje y se ubique en el lugar del segundo molar. Recuerden que estamos hablando que es paciente, es colega, estudiaba ortodoncia en ese momento, actualmente es ortodoncista, y es muy demandante, y encima es una dama extremadamente demandante, así que por todos lados era complicado y no quería usar brackets. Entonces la pregunta es, ¿somos realmente capaces de tener máximo control de este escenario de movimiento dental complejo? Bueno, evidentemente la respuesta es sí, si no, no estuviéramos haciendo esta plática ni conversando al respecto. Y para ello tenemos que recordar que la unidad activa es el o los dientes que yo deseo mover. Y que el centro de resistencia de esta unidad activa es una construcción imaginaria, es un punto que realmente se expresa cuando ocurre un movimiento. No es un punto real, no es un punto anatómico. Bien, este centro de resistencia, para los molares, se encuentra en términos generales a nivel de la furca. Pero la furca, desde la perspectiva clínica, no es ninguna ayuda para ubicar al centro de resistencia. Por lo tanto, usamos una referencia que es más objetiva, que es la que nos dicta el doctor Cope, Jason Cope, de 7 milímetros, medido desde el centro de la corona, desde el punto FA, si quieren, de la pieza dentaria. Entonces, si usted mide del centro de la corona hacia arriba, una distancia de 7 milímetros, aproximadamente en ese punto se encuentra el centro de resistencia. Y ese es nuestro punto de partida para trabajar
una mecánica de traslación de cuerpo entero sin brackets. Como el plano oclusal está conservado, el rostro de nuestra paciente está bien balanceado, el tipo facial es mesocéfalo, decidimos hacer un movimiento de tracción mesial paralelo al plano oclusal sin necesidad de levantar la mordida. Creo ahora, a pesar de todo lo que acabo de decir, con todos estos factores positivos, creo que actualmente si tuviera que hacerlo de nuevo, sí levantaría ligeramente la mordida para facilitar el movimiento. Pero lo que están viendo dibujado, esa flecha paralela al plano de oclusión, en color gris, es una fuerza que intenta pasar por el centro de resistencia, y entonces la teoría nos dice que la pieza dentaria se va a mover en cuerpo entero. Bien, y que si yo coloco un brazo de poder que termine o que inicie a nivel del centro de resistencia, voy a poder desplazar la pieza dentaria sin momentos volcantes. Bien. Entonces, para lograr esta línea de acción de fuerza, necesito marcar dos puntos. Punto número 1, el gancho del brazo de poder, que vendría a estar aquí donde está el puntero, y un segundo punto que puede estar entre el premolar y el canino. Recuerden que este premolar tiene la raíz corta. Si yo quiero tener una fuerza paralela al plano oclusal, quiere decir que la distancia, estos 7 milímetros del centro de la corona hacia arriba, tiene que replicarse para el mini implante. Y luego pasar una fuerza de poder, una cadena de poder, a 7 milímetros para que la pieza dentaria se desplace. Bien, este es el modelo de implante con el que a mí más me gusta trabajar. Dentro de sus características es que tiene este plato gingival y tiene este agujero. Y este agujero sirve mucho de guía para poder mejorar la mecánica. Entonces, la idea trabajada con nuestra paciente es que al momento de colocar el implante, este agujero quede paralelo al plano oclusal para tener un mejor control vertical al momento de desplazar la pieza dentaria. Y mejor aún si es que podemos construir algún tipo de, una especie de medio arco utilitario, si se quiere, bien, que penetre en el tubo del molar, que se desplace verticalmente hacia el centro de resistencia y que atraviese sin fricción el agujero de la cabeza del implante. Obviamente la fuerza siempre tiene que estar colocada a la altura, a los 7 milímetros que ya hemos comentado. Bien. De este modo podemos convertir este movimiento retador en un modelo simple, eficiente y predecible o relativamente predecible. En todo caso, ¿cuál de los dos modelos racionalmente es más predecible? Si el izquierdo o el derecho. Creo que podríamos estar de acuerdo que el izquierdo, que es el que atraviesa la cabeza del implante, podría ser más predecible en el control vertical de la pieza dentaria. Bien. Recordemos que el centro de resistencia es una construcción teórica, es una teorización de un punto inexistente y que solamente lo observamos de manera indirecta cuando ocurre el movimiento. Entonces, no es que sea un punto perfecto que usted pueda determinar en alguna parte del diente de la boca del paciente. Por lo tanto, estos 7 milímetros no necesariamente representan la realidad. Puede ser 7.1, como puede ser 6.5, o diferente. Y lo que hay que hacer aquí es que, dado que los efectos del desplazamiento se potencian positivo o negativamente, hay que observar con mucho detenimiento y mucho cuidado a este tipo de pacientes. De hecho,
no es un caso que yo reproduciría ni volvería a hacer, a menos que el paciente sea alguien muy cercano a quien yo pueda llamar por teléfono y jalarle las orejas y decirle, anda al consultorio. Porque los efectos positivos o negativos se potencian tremendamente. Esta es la construcción que se preparó para el caso de esta colega, ¿bien? Y si lo llevamos ya al trabajo real, este es el diseño o el doblez del alambre. El implante con el agujero paralelo al plano de oclusión. Este es un alambre 16 por 22. Esto no es un tornillo, por favor, tiende a confundir. Es un tope burín. Se pudo haber colocado un ganchito o hacer un stop, un doblez. Pero nada, esto simplemente, o soldar un ganchito, lo que ustedes quieran, es un burín que da la impresión de que es un implante, pero no lo es. El único implante es este de acá. Y un tubo doble, y no tiene tanta relevancia si coloco esta construcción de alambre en el tubo accesorio, en el tubo principal. Lo importante es que este aparato esté a la altura del centro de resistencia. Bien. Ahora, para los que no son tan hábiles en el manejo de alambres como yo, mi sugerencia es, ponga usted el implante paralelo al plano de oclusión, bien, construya su doblez de la manera más simple que pueda, ponga el alambre dentro del tubo y recién ahí agrega la resina para pegar para adherir a la pieza dentaria. De modo que mayor o menor cantidad de resina le va a permitir a usted compensar la construcción de este alambre y no va a tener que estar haciendo tantos dobleces compensatorios para que no tope con la encía el alambre. Entonces, esa es la manera más simple que yo he encontrado. Pongo el implante, construyo esto recto, lo atravieso en el tubo, el tubo adhesivo y compenso con mayor cantidad de resina entre la base del bracket del tubo y la pieza dentaria. Lo que sí le pedí a nuestra paciente es, y si ya le había aceptado no llevar brackets, era que no le iba a cortar esta puntita de alambre que tiene la bolita de resina para que sirva como evidencia cuando el diente se desplace hacia adelante. Y la pregunta es aquí, ¿cuánta fuerza necesitamos para mover un molar hacia adelante? 200, 300, 400 gramos, en fin. Recordemos que estamos viendo solamente el aspecto vestibular de este movimiento. El aspecto palatino lo vamos a pasar muy rápido, pero ahorita estamos solamente discutiendo la parte vestibular. Y quiero mostrarles el avance del caso, porque vale la pena ver las cosas interesantes que se pueden hacer con sistemas sofisticados, pero simples a la vez. Pues comenzamos el movimiento, vean cómo se pronuncia el alambre, la pieza dentaria va corriendo, y si observan, la pieza comienza a mesioangularse. La cúspide distovestibular se cae más que la mesiovestibular. Bien. Y si ven ahí una comparativa, pueden ver la cantidad de desplazamiento y cómo el molar, de haber estado en una posición recta, donde las cúspides al inicio, en la foto pretratamiento o al inicio del tratamiento, las dos cúspides coincidían, como casi al término del movimiento, la cúspide distovestibular se queda un poco más baja que la mesio. Y esto se explica porque el centro de resistencia no es perfecto y no pretende ser perfecto. Pretende ser suficientemente bueno para que funcione. Les decía que la mitad de la torta es vestibular y la otra mitad es palatino. Si no trabajo la zona palatina, entonces voy a tener momentos rotacionales, fuerzas de tendencia rotacional que van a hacer que la pieza dentaria se gire. Bien, por lo tanto, tengo que agregar una fuerza por palatino.
Bueno, para hacer corta esta presentación por motivos de tiempo, en este momento de desarrollo profesional, seguía trabajando mucho con el botón de Nance, con diferentes puntos de apoyo, y lo que están viendo ahí es una construcción de un brazo de poder a 7 milímetros del centro de la corona, con un punto de apoyo que me permitía o nos permitía jalar por palatino de manera paralela al plano de oclusión para poder controlar el momento, la rotación de la pieza dentaria. Bien. ¿Por qué tiene que haber también un brazo de poder por palatino y no solo por vestibular? Porque si yo cometo el error de aplicar la fuerza de palatinos a la altura de la corona, la resultante me va a quedar al medio y la pieza dentaria se va a inclinar se va a angular de manera significativa. Y acá tienen un acercamiento de una parte de la construcción. Este es el brazo de poder, ¿bien? Este es el botón de Nance, y aquí viene un gancho que es clave para que la fuerza sea paralela al plano de oclusión. Entonces, todo esto se construye y se le marca al laboratorista dónde quiere usted poner los ganchos. Ahora, otra vez, en la actualidad pondría un implante probablemente aquí y se acabó todo este rollo. Pero bueno, es parte del proceso de desarrollo y de creación, ir pasando por diferentes etapas. Todos estos otros ganchos servían de sistema de seguridad para controlar la inclinación del molar en caso hubiera sido necesario. Afortunadamente, ninguno de ellos fue utilizado. Y bueno, el tema es que va una fuerza de tracción mesial por palatino y una fuerza de tracción mesial por vestibular, y corramos la película por oclusal, desde la perspectiva oclusal, para que vean cómo se va desplazando. Bien, un control, la pieza dentaria va avanzando. Bien, el tema del botón de Nance es que es extremadamente sucio y causa inflamación terrible. Y si observan con detenimiento, comienza a aparecer por distal del segundo molar el molar del juicio, el tercer molar. Y eso era algo que nuestra paciente quería. Entonces ahí tienen un año después de iniciar el tratamiento, hemos logrado que el segundo molar ocupe casi la posición del primer molar y el tercer molar esté erupcionando. Uno comete errores en su vida, y aquí un error profesional fue: yo debía haber sacado los aparatos aquí, esperar a que erupcione completamente el tercer molar y de repente poner un par de brackets o de tubos posteriormente para alinearlos y nivelarlos, y se acabó. Pero a veces el presentar los casos en conferencias es que uno realmente se da cuenta de que hay otras rutas que pueden ser más eficientes. Pero bueno, es un tema, tuvimos un tema acá importante, ya se debió haber retirado el botón de Nance. Pasó un año más y seguía con los aparatos. Al final logramos esto, que está muy bonito, pero a costo de sufrir mucho. La paciente sufrió mucho la última etapa por la inflamación creada por el botón de Nance. Entonces, ¿se pueden crear sistemas de fuerzas estáticamente determinados? Sí. Hay que ponerse creativos, hay que comenzar a trabajar un poco la innovación, respetando siempre los principios mecánicos, biológicos, para poder lograr estas eficiencias que nos permitan cumplir con las tres palabras clave, ¿no? Simple, eficiente y reproducible. Muy bien. Yo creo que ya, doctora Lavado, creo que estamos son 9:50. Gracias por su atención. Bueno,
feliz de atender consultas y preguntas, si es que el público lo cree y si es que no se han dormido todavía. Adelante, por Sí, favor, Eduardo, doctora Lavado. tenemos algunas consultas. Creo que No la primera prometo, pregunta no corresponde prometo al que pueda responder. Adelante, adelante. Okay. La primera pregunta que corresponde al primer caso, si no me equivoco, es, en el arco inferior, ¿intruye y verticaliza las molares con mini tornillos? En el primer caso, si no recuerdo mal. En el primer caso, a ver, déjame revisar. Uh-huh. El primer caso es el de la intrusión del arco completo. Es de la chica de la sonrisa gingival. Creo que se refiere al tercer caso, bueno, al de la chica del síndrome de Gorlin, probablemente. La pregunta es, doctora, si se intruye y se verticaliza el molar, ¿esa es la pregunta? Sí, Sí. en el arco inferior intruye y verticaliza las molares con mini tornillos. Sí. Particularmente hay movimientos en mi práctica, en mi oficina, que no los hago de una manera, que no los practico si es que no los puedo hacer con anclaje óseo. Uno de ellos es la verticalización de molares, sobre todo las inferiores. El método que más me gusta trabajar es este MUST, M-U-S-T, es un acrónimo de Molar Uprighting Simple Technique, que significa la técnica simple de verticalización de molares, que es una propuesta de Eli Capeluto, es un artículo que ya tiene muchísimos años, y ella innovó con con un alambre termodinámico de 16 por 22 apoyada en premolares, y demostró que en un lapso de 6-7 meses podía verticalizar significativamente con intrusión. Y yo recordaba mucho este artículo porque en aquella época de estudiante de residencia hicimos una mesa clínica con mis compañeros, ¿no? Y el tema era que siempre el anclaje sufría una gran factura, ¿no? Pagaba una factura muy alta, pero con el advenimiento del anclaje óseo y el agujerito que tiene los tornillos que atraviesan la cabeza, por ahí paso el alambre, utilizo este mast y salvo el problema que se pueda imaginar el alambre, realmente una vez que lo colocas, el asunto es una maravilla, va solo, es bastante eficiente. Y en el lapso de 5 meses puedes tener un molar completamente vertical. Me gusta mucho. Hay otras técnicas, puedes usar un cantilever, pero el cantilever extruye y son pocas veces las que conviene la extrusión del molar. Prefiero controlar el movimiento, la verticalidad de la pieza dentaria con un mast. No sé si contesta la pregunta. Sí, creo que sí, doctor. El doctor Melgar lo saluda y lo felicita por la conferencia. Un gusto siempre escucharlo. La doctora Terán le pregunta cómo manejó por lingual la intrusión de la pieza 4.6 extruida con un arco lingual modificado. La 4.6, estamos hablando ok. Estamos hablando del caso, lo que se manejó para la intrusión me dijo, ¿no? Doctora Lavado, Sí, intrusión, intrusión. sí. Estamos hablando del caso de este Sí, caso pro intrusión. bono. La manera más simple, Edith, de intruir molares es utilizando alambres térmicos de sección rectangular. Comienzas con un 16 por 22 y subes a un 18 o 19 por 25 térmicos, ¿bien? Porque la torsión del arco es la que te va a controlar el tercer orden y ya no tienes que estar colocando anclaje óseo por lingual. Cuando intruyes un molar en el arco inferior, lo más cómodo es el anclaje indirecto. Un buen anclaje indirecto a tu premolar es suficiente, con un poco de paciencia, para que el molar, el primero o segundo molar se intruyan. No necesitas controlar con un arco lingual. Ahora, lo que tú comentas
como parte de tu pregunta, es cierto, puedes utilizar un arco lingual que te ayude a controlar desde el lingual, pero en realidad, nada, sugiero que lo pruebes cuando tengas el caso, utilizándolo solo por vestibular con alambres de sección rectangular y te va a ir más que bien. Gracias, Edith, por la pregunta y gracias, doctor Melgar, por los saludos, son recíprocos. En la parte había un caso que le colocó una contención en la parte lingual de unas piezas dentarias que tenían rizomicri. Indican cuál es el tiempo de contención recomendada en este caso. Nada, ahí la idea en términos generales es que esos centrales trabajen en bloque toda la vida. Recordemos que esos dientes tienen un hándicap y estas piezas dentarias con raíces cortas, en realidad, mientras van a tener una mejor sobrevida si es que se mantienen ferulizadas con los dientes vecinos. Entonces, para la respuesta a esa pregunta es que el paciente se queda con esa contención de por vida, ¿no? Y evidentemente, mejor aún si puedes acompañarlo de alguna guarda, alguna férula, estas protectivas, ¿no? En el mismo caso de las raíces cortas, consultar el doctor Ramírez o la doctora Ramírez podría ser una alternativa intrusión de este sector y aumentar la altura de los centrales con restauraciones. La intrusión del sector anterior superior. Sí, en este caso con raíces cortas, pregunta si sería una alternativa la intrusión de estas piezas dentarias del sector anterior y luego aumentar la altura de los centrales con restauraciones. Pero no tendría mucha lógica porque la intrusión ella tenía una sonrisa, al final, la cantidad de encía que mostraba nuestra paciente era agradable y en realidad nunca hubo una necesidad de intruir. No creo que hubiera sido el abordaje más apropiado para nuestra paciente el intruir los dientes anteriores superiores y con mayor razón, teniendo raíces cortas, preferiría no intruirlos, salvo que no hubiera otra opción. Y si tuviera que intruirlos o moverlos como se movieron, hubiera tenido que hacer de todas maneras una corticotomía, cosa que se hizo, ¿no? No creo que hubiera sido el mejor abordaje la intrusión de las piezas dentarias, pero gracias por la pregunta. Después, ¿la presencia de la cortical del seno maxilar limita la mesialización de una molar? Creo que está haciendo referencia a aquellas situaciones en las cuales los senos están muy neumatizados, ¿bien? Y hay, esa neumatización se desplaza en la zona edéntula y justo es, uno quiere, un operador quiere desplazar un molar hacia mesial y se encuentra con que hay una cortical ahí porque este seno está muy neumatizado. Ahí tienes un problema anatómico. Ahí sí particularmente estás complicado. No he tenido experiencias, y tengo que ser completamente honesto al asunto, pero sí referencias en la literatura que cuando tienes senos muy neumatizados y resulta que se interponen en tu camino, tienes un problema, ¿ya? ¿Cómo puedo obtener un control vestíbulo lingual en el caso de la paciente con la extrusión de la pieza Pues, 4.6? perdón, Con doctora Anita, perdón, no, te fuiste un momento, ¿me puedes repetir? Hola. No sé ¿Me si soy escuchas? yo, ahora sí. Ok. ¿Cómo se puede obtener un control vestíbulo lingual en el caso del paciente con la extrusión de la pieza 4.6 con la aplicación del vector de fuerza solo a través del componente por vestibular? Por vestibular, como comenté hace un momento, con el control se hace con el torque que viene, con la angulación que viene en el tubo y con los alambres rectangulares.
Recordemos que uno, si tuviera una necesidad de control de torque inminente o particular, pues siempre puedo colocar el tubo, girarlo 180 grados o poner un tubo de otra pieza en el diente que tengo que mover. Hay varias cosas creativas que podemos hacer, pero en realidad el control del torque es muy eficiente en la intrusión de molares simplemente con la relación del alambre. Entendamos que es un alambre térmico para poder facilitar el asunto, con la relación que hay entre la angulación del tubo, la inclinación del tubo, el torque del tubo, con la relación con el alambre que colocamos. Y el control es muy, muy eficiente. ¿Ya? Se puede entonces, si uno desea, buscar una prescripción con más o menos torque o cambiar de tubo, de otra pieza dentaria para un mayor o un menor control. Pero no es ningún problema trabajarlo solo por vestibular. Es extremadamente eficiente. Otra consulta es, doctor, buenas noches. Mencionó que para la retracción del sector anterior usa fuerzas de 300 gramos por lado. ¿Es la misma cantidad de fuerza que usa para distalar en masa con los implantes bicorticales? Miren, a ver, uno va a aplicar la cantidad de fuerza en función de la unidad activa que quiere desplazar. Si voy a utilizar anclajes bicorticales para retraer los 6 anteriores, 250 gramos por lado, es lo mismo, pero si voy a utilizar mi implante bicortical para desplazar todo el arco dentario superior, pues la fuerza tiene que ser mayor. Entonces, más que el punto de apoyo o qué tipo de apoyo es, qué cosa o qué unidad activa es la que estoy desplazando. Si son los 6 anteriores superiores, sean monocorticales o bicorticales, la parte mecánica o la cantidad de fuerza debe ser similar, básicamente. Una consideración interesante ahí sí es que cuando nosotros acercamos la fuerza de retracción al centro de resistencia, hay que aumentarla más de lo que normalmente utilizamos en una ortodoncia tradicional. Me explico. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos en la literatura, use usted aproximadamente 250 gramos por lado para retraer los 6 anteriores, estamos hablando de una mecánica tradicional donde la fuerza la aplicamos en la corona, ¿bien? Y esto hace este efecto, ¿no? Este movimiento, las coronas para atrás y vamos yendo así. Pero si yo coloco un brazo de poder y la fuerza va a pasar por el centro de resistencia, las piezas dentarias van a desplazarse así, en cuerpo entero. Bien, al desplazarse en cuerpo entero, a diferencia que por momentos volcantes, la superficie de la cantidad de superficie de reabsorción aumenta. Y probablemente, digo probablemente porque no he visto evidencia en la literatura, probablemente se requiera más fuerza. En las primeras años atrás que trabajábamos esto, las primeras oportunidades en la universidad, el utilizar la fuerza, el valor de fuerza normal con ganchos de poder a la altura del centro de resistencia, no nos daba un avance significativo. Y resulta que de manera mágica, entre comillas, cuando aumentábamos al 50 o al 100% la fuerza, los dientes volaban, iban mucho más rápido. Entonces, parece ser que aquí hay un efecto de mayor cantidad de superficie a reabsorber al momento de trabajar a nivel del centro de resistencia. Esa sí es una distinción que creo que vale la pena observar y discutir, y en todo caso, si alguna vez le toca usar ganchos de retracción para acercar la fuerza al centro de resistencia, piense también en utilizar un 50% más de fuerza si es que el valor normal no le funciona. Ok. Bueno, de parte del doctor Marcos Chico, doctor Merzán, felicitaciones por su conferencia. Si bien el anclaje óseo facilita los procesos biomecánicos, ¿cree usted que con las técnicas convencionales se puede conseguir los mismos resultados vistos en sus casos?
y que utiliza como contención cuando intruye los sectores posteriores, superiores e inferiores? Ahí definitivamente, gracias, doctor Marcos, por la pregunta. Definitivamente hay cosas que no se pueden lograr de manera eficiente si es que no usas apoyo externo a los dientes, ¿no? Anclaje externo a los dientes. Veo poco viable que puedas hacer una intrusión eficiente de, por ejemplo, este muchacho que les mostraba el último molar completamente caído, descolgado.